Bienvenidos amigos una vez más a nuestro canal y bueno, hoy tenemos una invitada especial que nos va a sacar de duda en cuanto a un tema que ustedes me han pedido mucho aquí en este canal, así que quédate conmigo porque el video está cargado de mucha información. Hola amigos, nosotros tenemos hoy una invitada especial para este video. Nuestra amiga se llama Elsa. Elsa. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Brasil? Elsa, pero no de área. Un año. Específicamente yo tengo un año aquí en Brasil. ¿Y de qué parte de Venezuela vienes? En realidad yo soy del estado Guárico, de una ciudad que se llama Calabozo, pero viví muchos años en Valencia, en San Diego, y salí específicamente de Valencia para acá, directo a Brasil. Entonces nuestra amiga es Janerita. Entonces bueno, Elsa tiene dos angelitos, ella llegó aquí con dos niños, ¿verdad? Sí, yo tengo dos hijos, varones. Bueno, y sabes que tenemos seguidores que nos han mandado muchos mensajes preguntando cómo hacen sus hijos al llegar aquí a Brasil a estudiar. Entonces, bueno, nos recordamos de nuestra amiga Elsa, que tiene dos niños, y ella ha pasado por ese proceso. Y ella nos va a responder unas preguntas que tenemos que les va a ayudar mucho a ustedes en esta parte del video de lo que es la información educativa de los niños aquí en Brasil. Y a ver, Elsa, ¿qué documentos ellos necesitan para estudiar aquí? ¿Qué te piden en la escuela? Bueno, inicialmente, dependiendo de la edad, por supuesto. En mi experiencia, esto es mi experiencia, basada en mi experiencia, porque yo tengo dos hijos. El mayor tiene 5 años y el menor tiene 3. Cuando ellos llegaron aquí, claro, tenían 4 y 3 años. Entonces, ellos comienzan, porque aquí hay varias opciones. Si tienes bebés, puedes ingresar a un creche, que se llama aquí. Que sería la maternidad allá en Venezuela. Sería guardería. Guardería, perdón. Sería una guardería. Pero ¿qué pasa? Que en estas guarderías es como una escuela que tiene maestros, tienen educadores en el área pedagógica, y ellos se encargan de hacer las actividades. Ellos tienen un programa muy especificado para que puedan tener y estar bien todo el año escolar, puedan aprender, a pesar de que en esta guardería, que no sería un requisito para entrar a la parte de preescolar o básico, no es un requisito. Si usted trabaja y tiene usted esa opción, quiere, exactamente, tiene bebés, porque los aceptan a partir de los 6 meses. Imagínate. Exactamente. ¿Y qué documentos tienes que tener? Okay, los documentos, muy importante, es haber hecho el proceso aquí en Brasil de los documentos, lo que es RY, el CPF, y muy indispensable es tener la partida de nacimiento. Pero tiene que estar la partida de nacimiento apostillada. No la piden apostillada. ¿Actualizar? No, también tampoco. Puedes tener la partida de nacimiento solamente sacada del registro. No tiene que traducirla. No, hay algunos colegios que sí sé que piden la traducción de la partida de nacimiento, pero estos colegios son municipales y no piden la traducción, no fue necesario, porque cuando uno realiza el proceso del RY y el CPF, uno presenta la partida de nacimiento, y se supone que cuando tú inscribes a tus hijos, aquí esos son los documentos que te debe pedir la escuela. Pues sí, entonces no necesita un documento específico que ellos tienen que traer eso. No, ¿verdad? Claro que sí. No, La partida de nacimiento. la partida de nacimiento, ¿tú la tienes que presentar en la escuela? Primero la presentas al sacar el RY y el CPF, y también el cartón SUS, porque es indispensable inscribir. Cuando inscribes a tu hijo, te piden el cartón SUS. También, otro de los documentos indispensables, se me había pasado por alto, es las vacunas. El cartón de vacunas. Ellos te piden todas las vacunas de tus hijos actualizadas. O sea, no puedes perder. O sea, ¿cuáles son las vacunas? Se pueden preguntar ustedes todas. O sea, lo que es desde. ¿Eso se la ponen en Venezuela todas? Sí, lo que es ABCG. ¿Y en Argentina? Sí, claro que sí. De hecho, cuando tú estás haciendo los papeles de tu
tienes que traer un cartón de Venezuela, una tarjeta de vacunas de Venezuela si la tienes. Y ellos te revisan cuáles son las vacunas que faltan colocarle a tu hijo. Entonces, sí, por ejemplo a mis hijos les hacía falta colocar las vacunas que son pagas en Venezuela porque yo recuerdo que, ¿cómo es que se llama la vacuna? Las vacunas que son pagas están alrededor de $90. Yo recuerdo que la pediatra me lo exigía en Venezuela. Y esta vacuna es no recuerdo, $90. Sí, son 2 vacunas. No recuerdo exactamente el nombre ahorita, Pero se la pudiste poner aquí en Brasil. Sí, todas esas vacunas gratuitas. O sea, las que si te llegan a faltar en Venezuela X vacuna, y ellos llegan y quieren inscribirte, mira, te falta tal vacuna, tienes que entonces tú vas al centro de salud de aquí y se la terminas de poner y le regresan los papeles para que ellos vean que tienes todas las vacunas. Exactamente. Ay, excelente, me parece demasiado. No, es que de hecho cuando uno entra para sacar el RD y el CPF y todo eso, ellos revisan todas las vacunas que tú tienes, tus hijos tienen y todas las que faltan ellos te las colocan. Y por ejemplo, tus hijos están en una pública, ¿verdad? Sí. Ellos entraron a preescolar. Uno de ellos, el mayor, entró a preescolar, que se llama preescola, es lo mismo. Y el menor, él todavía no tiene edad para preescolar, él está en un creche, que es la guardería. ¿A qué edad ellos entran a preescolar? Ellos entran a preescolar a la edad de 4 años. Tienen 3 niveles también. Y cuéntanos, Elsa, en la parte de los cursos, del uniforme, ¿ellos tienen uniforme para entrar? ¿Tienes que comprarlo? Ellos tienen uniforme, pero no hay que comprarlo. Porque en esta escuela municipal, donde yo tengo a mis hijos, en una que es el creche, tiene uniforme, pero ellos no te lo exigen. O sea, tú puedes comprar uniforme o ellos pueden ir normal de recibir ropa de su casa todos los días. Entonces ahí no hay ningún problema. En cambio, mi hijo mayor, que él está en una escuela municipal, ¿Él está en primer grado? No, él está en preescolar. Todavía está en preescolar. Ahorita inició el segundo año. Él inició ahorita el tercer año de preescolar. Este año que viene, él sí pasa a primera serie. Que aquí se llama, en Venezuela se llama primer grado, pero aquí se llama primera serie o primer año. Y cuéntanos cómo hicieron ellos para el idioma. ¿Se les fue difícil? ¿Cómo fue la adaptación de ellos? Sí. Antes de responder esa pregunta, lo que pasa es que quedó pendiente el uniforme en el hijo mayor, porque en la escuela municipal ellos le dan el uniforme. Le dan el uniforme, le dan los zapatos, le dan las medias. ¿Y los útiles? Los útiles sí, uno tiene que comprar. Porque te dan los zapatos, las medias, uniforme, todo. Y te dan aquí se llama moletón, que es el abrigo cuando llega el invierno. Ellos te lo dan también en la escuela. Y en la parte de los útiles sí tienes que comprar. Te dan una lista de útiles. Yo recuerdo que yo gasté este año aproximadamente $40 en los útiles. Súper barato, pero aquí es accesible. En realidad, de hecho, él tenía este año algunos cuadernos del año pasado, y entonces yo compré, gasté menos que el año pasado. Buenísimo, buenísimo. Entonces quedamos en la otra que vamos a entrar. La pregunta era. Ya, ¿cómo hicieron ellos para adaptarse a sus amiguitos, si entendían a los profesores? ¿Qué es esto, mamá? Yo no quiero entrar, llorar. No, ellos de verdad se adaptaron muy bien. O sea, por esa parte yo estoy súper agradecida. Algunas cosas, ellos no entendían al principio. De hecho, Sergio, que es mi hijo mayor, claro, tenía 4 años cuando ingresó ahí al preescolar, y yo recuerdo que todos los días que yo iba a buscarlo, lo llevaba, yo le preguntaba a la profesora cómo él estaba con el idioma, que si él hablaba, que cómo estaba su desenvolvimiento. Y ella me decía que él era callado, que no hablaba. Esos fueron los primeros meses, porque yo supongo que es como cuando las personas no saben algo y
se retrae. Exacto. Pero después de 4 meses, que es un proceso, o sea, siempre el idioma aquí es un proceso. Si a uno le lleva como 3 meses, digamos, fue lo que me llevó a mí. Bueno, yo todavía llevo, todavía. Y no, de verdad que sí, bueno, lo importante es que los niños aprenden rápido, pero los jóvenes aprenden rápido. No, actualmente Sergio, él sabe hablar portugués, él entiende todo en portugués y no es, él llega de su escuela y me habla muchas cosas en portugués y yo también en la parte del español, siempre obviamente en la casa hablamos español y ahí él aprende, recuerda el español, lo recuerda y vuelve otra vez a hablar español, en la escuela habla portugués. Y los horarios de la escuela, ¿cómo son? ¿Todo el día, medio turno? Eso depende muchísimo si tú trabajas o no. Inclusive hay personas que tienen horarios de trabajo en la tarde. ¿Cuáles son los horarios? Los horarios es matutino, vespertino y de tarde. Entonces, o integral. Matutino, vespertino e integral, disculpen, es así. ¿Cómo es eso? Matutino es de 6 de la mañana en la parte de creche. En la parte de creche, ellos entran desde los 6 meses hasta los 4 años. Y de ahí pasan a preescolar. Aquí ellos entran desde las 6:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Fuerte. Sí, si quieren un horario matutino es desde las 6:30 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. 12:30. O sea, tienen varias opciones a veces los padres. Y vespertino es desde las 12:30 hasta del mediodía hasta las 6:30 de la tarde. Y si es integral es todo el día. Entonces, da una, por ejemplo, los padres que vienen, hay padres que vienen solo de aquí al sur, no tienen familiares, y tienen 2 niños, un niño, y los 2 les toca trabajar. Ahí, ¿cómo harían? ¿Tienen la opción de entrar, ellos entran todo el día a estudiar? Sí, de hecho yo trabajo todo el día y el padre de los niños también trabaja todo el día. Entonces yo lo que hago es llevarlos, bueno, su papá los lleva todos los días y el que está en creche ingresa a las 8 de la mañana, porque la hora tope para entrar es a las 8 de la mañana, él ingresa a las 8 de la mañana, obviamente yo no lo envío a las 6:30 de la mañana, entonces a las 8 y él me puede buscar a partir de las 5:30 de la tarde, entonces ahí ya a las 5:30, 5:40 ellos ya están en la clase. Y bueno, esa es una hora que ya los padres están saliendo de clase y todo eso. Sí, los padres están saliendo del trabajo. Sí. Y así de la educación de aquí en Brasil, estamos hablando de la educación preescolar, por la experiencia de Elisa, ¿no? Que tiene los niños de preescolar. ¿Cómo tú ves la educación preescolar aquí? ¿Es buena? ¿Hay mucha diferencia en la de Venezuela o la de otro país que ya tú viviste en Perú? ¿Hay mucha diferencia? ¿Beneficio? ¿Te gusta la educación preescolar? Sí. En realidad a mí me gusta cómo son los métodos de aquí, porque es todo muy organizado. ¿Qué pasa? En la parte de creche, ellos sí hay que llevarles, por ejemplo, una almohada, una cobija, porque ellos duermen allá. Ellos tienen un horario, ellos entran a las 8 y desayunan. Ellos tienen una rutina. Ellos tienen una rutina, exacto. Ellos entran a las 8 de la mañana y desayunan. Tienen su desayuno. Después ellos hacen algunas actividades y tienen a mediodía, a las 11:30 en realidad es hora de almuerzo. Cuando ellos almuerzan, ellos van a dormir. Y ahí cuando ellos duermen, en la tarde a las 4:30 ellos tienen jantar, que es la cena. Después de las 4:30 ya ellos los padres vienen a buscarlos, pero tienen su rutina. Esa rutina a mí me gusta muchísimo porque cuando uno es padre o madre, uno siempre le inculca una rutina a sus hijos todos los días para que ellos tengan un sueño mejor. Bueno, muchos padres no van a entender esto. Un sueño mejor en la noche y llevar una rutina así en el colegio. A mí me agrada muchísimo, esa es una parte de derecho. También en esta escuela, en esta guardería, en esta creche,
Ellos también tienen ayuda psicológica. ¿Tienen beneficios los Sí, niños? ¿Cuáles sí. son los beneficios que tienen? Bueno, los que yo he visto, aparte de los que ya nombré, que es la rutina y todo esto, y su comida es totalmente, o sea, gratuito, si te piden una colaboración mensual, ellos te piden una colaboración, no es algo que tú tienes que pagar. Ellos tienen esa compañía psicológica, psiquiátrica que tienen ahí también en el colegio. Hay niños que tienen algunas condiciones. Ajá. Hoy en día hay muchos niños que son hiperactivos, autistas, tienen sus condiciones. ¿Ellos tienen escuelas especiales o ellos estudian junto con los demás? Yo anteriormente pensé que ellos tenían que ir escuelas aparte y no. Ellos están igual Como unos niños normales, así, ellos son unos niños Sí, normales. exactamente. Ellos están en la misma escuela, ellos están en la misma clase, participan igual de todas las actividades, tienen este acompañamiento también porque tienen psicólogos, tienen mucha parte pedagógica en el colegio, igual en preescolar, entonces ellos tienen mucha ayuda. Y diferencia así en beneficios también, por ejemplo, si hay alguna vacuna, hay jornadas que llegan y se quedan en las escuelas para vacunar a todos los niños. Yo creo que eso anteriormente se hacía en Venezuela, pero actualmente no sé. Sabemos. Y bueno, de verdad que tampoco es muy difícil que cuando los venezolanos llegamos aquí con niños, meterlos a estudiar, no es nada difícil. No es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo, solamente su vacuna, su documento, porque cuando ellos van a sacarse de todo el mundo le van a pedir parte de nacimiento y su vacuna. Exactamente. Lo mismo que van a pedir en la escuela. Exactamente. Entonces, bueno amigos, ya saben, no es tan difícil. Esto estamos hablando del nivel de preescolar y de guardería. Porque si no sabían, Elsa está estudiando aquí en la parte universitaria, se ha prohibido que quizás más adelante lo podemos hacer, cuáles son los requisitos, porque nos venimos aquí muchos jóvenes que quieren todavía ejercer una carrera especial, también sería de buena información si usted no lo pediría. Y espero que le haya gustado este video, que le haya servido de mucha ayuda, de mucha información y que puedan compartirlo con esos amigos que se vienen aquí a Brasil. Gracias, espero hasta el próximo video.